Bienvenidos a otro episodio de One Take Podcast. ¡Let's go! Hoy tengo el honor de tener aquí a Ángel Durante, uno de los médicos más reconocidos a nivel mundial por temas de longevidad. Lleva muchísimo tiempo formando parte de estudios, ha publicado 1000 ensayos. Realmente ahora que esto está tan en auge, ha sido un tremendo placer poder hablar con él. Por cierto, ha sido nombrado de los mejores médicos de España yo creo que en todas las revistas Forbes desde el 2017 hasta hoy. Con lo cual, espero haber hecho un buen trabajo y que disfrutéis este episodio. Bueno, Ángel, ya estamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Es un lujo tenerte aquí por todo lo que sabes y seguro que ahora, tanto yo como todos, vamos a aprender un montón de cosas. Yo quería empezar con una pregunta que cuando he estado, obviamente, preparando un poco para hablar contigo y curiosidades que me han surgido, veo que es una pregunta que no está muy contestada y quiero saber tu opinión. ¿Qué es? ¿Nos morimos porque tenemos una fecha de caducidad? ¿O nos morimos porque la vida nos va llevando a estar expuestos a un golpe, un accidente, una enfermedad y tal, y eso se va acumulando y luego nos morimos? Vaya pregunta, es muy buena. Y además es el de gran debate de si hay una senescencia programada o no, o es el acúmulo de daños aleatorios, que es algo que sale pues así, aleatorio. Y ese es un debate que está hoy en día encima de la mesa en el ámbito científico. Hay la teoría senescencia programada y que de alguna manera estamos limitados en nuestra longevidad. Hay varios hitos o varias circunstancias que lo apoyan, ¿no? Por ejemplo, la teoría evolutiva. La teoría evolutiva dice que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Una vez que hemos cumplido con nuestro verdadero fin, que es la reproducción y el mantenimiento de la especie del Homo sapiens, ya no aportamos mucho más, excepto ayudar a nuestros hijos a que críen a sus hijos, que son nuestros nietos. Y por eso, a partir de los 30, 40 años, es donde se empiezan a ver todos los cambios de declive en el ser humano. Es donde empiezan a aparecer las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, es donde se ven que marcadores de alteración del ADN aparecen. Es un momento crítico, el de los 30, 40, de hecho ha habido un artículo muy reciente que lo sitúa a los 44 años. Y luego hay otro declive muy fuerte a los 60. Esto apoyaría la senescencia programada. Pero por otro lado no se ha encontrado ningún gen ni dónde está metida esa programación. Y por otro lado sí sabemos que con el paso del tiempo se van acumulando daños que son los que finalmente nos llevan a todas esas marcas del envejecimiento, de Hallmark of Aging, que nos llevarán finalmente, si no morimos de una infección, un accidente, a la muerte por la enfermedad relacionada con el proceso de envejecimiento. Así que no te puedo dar una respuesta concreta, es parte de lo uno y de lo otro. Y las dos teorías siguen en activo. Vale, o sea, ¿has dicho senescencia? Senescencia programada. La senescencia programada parece bastante fácil como de tachar. O sea, si alguien no tiene hijos directamente, que esa teoría ya no se le aplica a ellos, ¿no? Claro, o sea, no ha cumplido con... Pero, sin embargo, sí está programado para envejecer. Vale. O sea, porque hay algo, iba a decir su genética, pero no hemos encontrado el gen. Hay algo dentro de esta persona que hace que a partir de los 30, 40 años empiecen a haber cambios moleculares y se disparan las marcas de envejecimiento. Vale. Y luego se aceleran todavía más adelante en la vida. Pero entonces realmente todavía no se sabe si fuésemos a tener a un ser humano que pudiésemos usar como experimento y que de alguna manera tuviese la vida perfecta o que nosotros denominemos como perfecta, que tampoco sé si está ya definido o no. Eso no sabemos cuándo moriría esa persona. Probablemente en torno a los 120, 130 años, que es lo que se llama el límite de Hayflick. Hayflick es un investigador que ha muerto hace unos pocos meses con 96 años y que en el año 1961 publicó un artículo en el que veía que las células, a medida que se van dividiendo, que eso es algo natural en nuestro organismo,
se les va acortando los telómeros y llega un momento que la longitud de los telómeros es lo suficientemente corta como para que esa célula quede como una célula senescente, es una célula anciana que ya no puede seguir dividiéndose y esa célula o se queda viva molestando o se suicida. Bueno, entonces él vio que el número de divisiones que podía tener una célula somática de este estilo, que son la mayor parte de las células de nuestro organismo, pues era en torno a 60 o 80 divisiones que en el tiempo se podría trasladar a esos 120, 130 años de esperanza de vida máxima del Homo sapiens. Eso en el año 1961, donde no estaba documentado que nadie hubiera llegado a esa edad. En el año 1997 se dio la noticia de que había muerto una señora que se llamaba Jane Calment, francesa, con 122 años y 164 días. Es decir, pasaron 36 años para que el propio Hayflick pudiera ver que se cumplía su teoría. Y Hayflick ha muerto, ya te digo, hace 3 o 4 meses con 96 años. Así que esa esperanza, lo que me estabas preguntando, en condiciones óptimas, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que nos acercáramos a eso. También hay debate de si realmente Jane Calment llegó a los 122 años, porque en aquella época, cuando ella nació, los registros de nacimiento y los datos no son muy fiables, ¿no? Y entonces alguna persona, yo he leído, que cogió la identidad de su tía, o sea, que se envejeció para conseguir una pensión antes. Entonces puede haber alguna trampa. Pero bueno, ahora, por ejemplo, este año ha muerto la mujer más longeva hasta hace poco, que era una española, María Brañas, con 117 años. O sea que, y esos 117 son ciertos, y murió Tane Kanaka hace 3 años con 119 y Sor André murió con 117. Nos vamos acercando a ese límite de Hayflick. Los hombres menos, ¿eh? Los hombres menos. Los hombres en 116. Ahora el hombre más longevo del mundo tiene 112. ¿Qué es quién? Es un británico. Un británico. Sí, no recuerdo el nombre, pero es un británico. Y murió con 116 hace poco un venezolano. Y se ha analizado, supongo, qué comportamientos les ha llevado a morir tanto. Por supuesto, toda esta gente está muy, muy estudiada y, bueno, no hay... Parece ser que hay alguna predisposición genética, si hay genes de longevidad, que independientemente de sus estilos de vida, les llega a ser supracentenarios, más de 100, centenarios, más de 100, o supracentenarios, más de 110. Vale. O supracentenarios, más de 115, que eso ya poquísimos, ¿no? Entonces, algo genético sí hay en estas personas, porque no siempre tuvieron buenos estilos de vida. Vale, o sea, no hay un denominador común en todos ellos que digas, no, es que todos han dormido 9 horas todos los días desde que... No, y además hay gente que ha bebido alcohol a diario, que han fumado y pueden llegar a ser centenarios con malos estilos de vida. Lo cual no quiere decir que los buenos estilos de vida nos acerquen hacia una longevidad larga, pero luego el que tiene el gen pues puede sobrepasarlo y el que no lo tiene pues... Hay un factor de suerte en todo esto todavía. Sí. Pues otra cosa que te quería preguntar es en cuanto a lo que ha pasado en los últimos 4 años en el mundo con el COVID. ¿Tú estás vacunado? Yo estoy vacunado 3 veces, la 4ª ya no me vacuné. Vale. ¿Qué opinas tú en cuanto a todo el dilema que ha habido hacia la vacunación? En Estados Unidos, sobre todo, ha habido un movimiento muy grande, hasta dentro de tu sector, en el cual han dicho, bueno, no se saben cuáles van a ser los efectos de la vacuna y se le ha puesto muchas dudas. ¿Es algo que vosotros también habéis comentado en España, digamos? Bueno, ese es un debate que obviamente existe. Es muy difícil profundizar en temas en los que uno no es experto. Uh-huh. Yo creo que la vacuna ha salvado muchísimas vidas, pero también sé que la vacuna ha producido efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con el tema menstrual en las mujeres jóvenes.
inflamación crónica, mayor incidencia de infecciones de herpes zóster, el cuadro de long COVID es obvio, es evidente. O sea, hay muchos casos de gente que tiene problemas de todo tipo, ¿no? Así que eso estará por ver. También hay que reconocer que ha sido un hito en la medicina de tratamiento de casi toda la población mundial. En una muestra tan grande que nunca se ha usado, el que haya un número elevado de efectos secundarios no es de extrañar. Probablemente si en su día se hubiera tratado con penicilina durante un año a toda la población mundial, pues habría habido muertes de un montón de gente alérgica a la penicilina. ¿Entendido? O sea que sí, que hay sus razones a favor y las hay en contra, pero en el contexto global ha sido un experimento quizá demasiado precoz, pero es que ¿qué otra alternativa había? ¿No? Total. Y entonces, pues eso es lo que yo opino. Y en cuanto al COVID como tal, ¿se está haciendo ya análisis o se ha intentado un poco ver cuál es el impacto que ha tenido lo que viene a ser el COVID en la longevidad? O pues que todavía no se sabe, ¿no? Quizás. Sí, sí, hay estudios. ¿Hay estudios? Hay estudios. Sí, hay estudios. Y parece ser que sí puede tener impacto en la longevidad. Bueno, obviamente la esperanza de vida media, el hachazo producido por la muerte de mucha gente mayor, se ve en todas las gráficas de esperanza de vida media de todos los países, se ve un hachazo producido por el COVID, pero una recuperación casi inmediata. O sea, ya la esperanza de vida media ha vuelto a su sitio. Esto es como si entramos en una guerra. Sí. Hay mucha gente joven que muere, baja la esperanza de vida media, pero luego vuelve a su sitio. Ahora, la hipótesis de lo que tú planteas la he leído, sí, y es posible que esa velocidad de aumento de la esperanza de vida media se vaya a ver afectada por la pandemia. Es decir, si cada año vivíamos una media de 3 meses más de esperanza de vida media, la hipótesis es que va a ser de 2 meses más, no de 3 meses más. Pero por otro lado... ¿Pero eso es por un impacto que ha tenido ese bajón de pico o es por otras razones? Es porque va a haber una afectación crónica que puede bajar esa esperanza de vida media, que nos acorte nuestra vida. Pero por otro lado, es muy difícil saberlo exactamente porque habrá avances médicos permanentes que borrarán ese impacto o incluso lo elevarán. Claro. Y entonces, eso va a ser muy difícil saber cuál va a ser el impacto concreto del COVID en nuestra longevidad. Y ya te digo que va a haber cosas buenas que van a hacer que se vuelva a los 3 meses por año, 4 meses por año, 5 meses por año y que lleguemos a lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad, que es cuando los avances en medicina nos den un año más de vida por cada año que vivimos, lo que quiere decir que nos mantenemos a la misma distancia de nuestra muerte. Pongamos, yo tengo ahora 61. Sí. Pongamos que voy a vivir 90, que sería una esperanza de vida buena. Ahora mismo un español promedio, que es de las más largas del mundo, anda en 82, 83. Bueno, todavía me queda tiempo, pues esto va a seguir mejorando. Ahora podríamos llegar a un momento que esa distancia de 30 años, pues yo cumple 62 y siga a 30 años de mi muerte. Cumpla 63 y siga a 30 años. Cumpla 70 y siga a 30 años porque ya mi esperanza de vida va a ser de 100. Cumpla 80 y siga a 30 años porque la esperanza de vida va a ser de 110. El llegar a la velocidad de escape de la longevidad es algo que puede ocurrir. Aunque hay teorías en contra diciendo, no, tranquilos, no os emocionéis porque ya aparecerá otra cosa, otro COVID, otra enfermedad crónica, otro Alzheimer, otra enfermedad que desconocemos ahora y que se cebará en todos los que alcancen los 100.
¿En esto trata el tema este de los Juegos Olímpicos del envejecimiento o las Olimpiadas del envejecimiento o algo del estilo, ¿no? Que hay bueno, yo sigo a un americano, Brian Johnson, obviamente tú sabrás quién es, que para quien no lo sepa es, un americano que entiendo que vendió una empresa tecnológica a una edad relativamente temprana y ha puesto todos sus esfuerzos económicos y de tiempo en como revertir, ¿no? El envejecimiento y ganar estos juegos, o al menos demostrar que el ser humano pues puede vivir hasta, no sé si una edad concreta o quiere ver cuál es un poco el límite. Estos juegos van de eso, ¿no? Sí, son unos juegos que a mí me resultan interesantes, pero son un poco frívolos en el sentido en el que la medición del récord o de la marca es un reloj o varios relojes epigenéticos o relojes biológicos se les llama, ¿no? Es cómo podemos saber la edad biológica que tienes. Pero es que esas edades biológicas es un sistema de medición que no es preciso todavía. Entonces se puede ver alterado por muchos factores, ¿no? Entonces, en el ámbito clínico, yo que tengo una clínica que se dedica a esto, no es algo que recomiende hacer, aunque muchos nos hemos medido. Yo me he medido con casi todos los relojes que hay. Y para que te des cuenta, hay algún reloj que puede decir que mi edad biológica es de 20 años, teniendo 59, y hay otro que me puede decir en ese mismo día o en esa misma época que es de 65. Lo que quiere decir que los relojes, cada cual mide lo que mide. Concretamente, el reloj que se utiliza en estas Olimpiadas es uno que a mí me dio mi edad cronológica, ¿no? Vale, probablemente si extremo mis medidas o mi comportamiento de estilos de vida, pues pueda mejorar algo. Y lo que sí se ve es que cuando la gente extrema esto, el reloj funciona. Pero la cuestión es cuánto podemos mantener ese estilo de vida. ¿Cuánto tiempo va a durar Brian Johnson encerrado en su mansión con unos alarmas de contaminación ambiental para no salir a la calle cuando sobrepasa un umbral? ¿Cuánto tiempo va a durar tomando 70, 80 comprimidos diarios? ¿Cuánto tiempo va a durar durmiendo solo en una habitación sin ventanas y con un purificador del aire? ¿Cuánto tiempo va a durar comiendo 1.714 calorías diarias? Entonces, ¿cuánto? Está muy bien. Yo conozco al médico que le controla todo esto. Es amigo mío. Estamos en un chat común donde estamos 260 médicos de todo el mundo hablando de Brian Johnson y de cualquier otra cosa relacionada con esto, ¿no? Menudo chat. Menudo chat, efectivamente. De hecho, esta mañana he visto todavía 100 mensajes pendientes de leer, pero es inabordable, porque 260 médicos del sector hablando de todo esto, pues imagínate, si quieres buscar algo tienes que empezar en el buscador a decir, a ver qué se ha hablado sobre este tema, ¿no? Luego, Brian Johnson hace unos meses sacó pues su programa Blueprint, en el que promueve pues la ingesta de unos suplementos nutricionales, y entonces ya suyos, efectivamente, entonces ya empieza a perder un poco la credibilidad. Yo cuando me enteré de su existencia me pareció algo muy llamativo y muy interesante, porque digo, aquí tenemos al récord mundial de biohacking. Tenemos a una persona que ha decidido convertirse voluntariamente en una rata de laboratorio y hacerlo lo mejor posible. Y entonces es sobre un caso, pero ahí está ese caso. Y por otro lado hay que reconocer que lo intenta hacer muy bien y que todo lo que hace y todo lo que le pasa, ya sea bueno o malo, lo publica. Así que es meritorio. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece algo meritorio. Sí. Pero, perdona, no es traspolable a la ciencia. Claro. O sea, si tú, claro, dices, bueno, Brian Johnson es sobre un caso y ya está. Está claro. Y en tu clínica y en tu trabajo, tú te centras, al hablar de la salud, de la longevidad y demás, tú estás pensando más en que una persona, digamos, pueda disfrutar de una vida, bueno, que tenga, por ejemplo, 80 años y esté en buena forma física y esté sano y pueda disfrutar de esos 80 y morir a los 85 porque no se da cuenta o lo que sea, durmiendo, o estás enfocado a que vivan más tiempo necesariamente? O sea, el enfoque correcto, o al menos el tuyo, ¿cuál es? El primero, clarísimamente. Es lo que se llama la vida en salud, o lo que le llaman los anglosajones el health span.
que es vida de salud. Vale. Luego está el lifespan, que es longevidad. Entonces, mi clínica es una clínica de medicina preventiva para el envejecimiento saludable. Preventiva, envejecimiento saludable. No es una clínica de longevidad. Entonces, y yo separo un poco el abordaje de esto. De hecho, alguna clínica se ha abierto con el objetivo de longevidad y eso no tiene base. O sea, hoy en día la podemos llamar de longevidad, si quieres, a la mía la podemos llamar de longevidad, pero siempre con la coletilla de saludable. Además, la mayoría de la gente no va buscando aumentar la esperanza de vida, va buscando aumentar la calidad de vida hasta el momento más avanzado de su vida. Y el objetivo lo has contado muy bien, estar muy bien hasta los 80 y morir a los 85. Y yo te diría, estar muy bien hasta los 80 y morirte a los 80. No estaría mal eso, ¿eh? Sí, evitarte los años de sufrimiento. Efectivamente. La vida pasa por 4 fases en el tema de la salud, ¿no? La primera fase se llama vida libre de enfermedad. Y es cuando no tienes en tu historial médico ningún diagnóstico. Eso, más o menos, el promedio, el percentil 50 en España, ronda el segundo lustro de los años 30, entre los 35 y 40. Las chicas antes, porque como hacen revisiones ginecológicas, les salta un diagnóstico: ovario poliquístico, endometriosis. Y los chicos más tarde, porque no vamos al médico simplemente, aunque ya en nuestro historial podríamos tener pues aplastamiento vertebral de hacer el bestia, fractura de no sé qué. Pues luego entramos en otra fase, que es una fase en la que nos encontramos bien, pero en el historial ya tenemos un diagnóstico. Ojo, recuerda lo que te dije del momento donde ya empiezan a aparecer diagnósticos. Coincide epidemiológicamente, estadísticamente, los 35-40 con los 44-40, donde ya empezamos a tener diagnósticos. Pero nos encontramos muy bien. Entonces eso se llama la vida en buena salud autopercibida, que se prolonga ¿hasta dónde? Qué curioso, hasta los 60 de promedio, que es donde hay otra marca que te comenté antes, que se puede ver en nuestro ADN. Hay otra marca. Hasta ahí nos encontramos bien, pero nuestro cuerpo se va deteriorando. Tenemos diagnósticos, bueno, puedes ser hipertenso, puedes ser diabético tipo 2, puedes tener, yo qué sé, colesterol elevado, pero tú te sientes bien. Y a partir de los 60 ya empezamos a pensar que nuestra salud es regular, que ya no nos encontramos del todo bien, pero somos independientes y autónomos. Y la última fase, esa fase de independientes, autónomos, que no nos encontramos bien, se llama vida libre de discapacidad. Y la última es la vida en discapacidad, que es la que no queremos tener. Que es ese momento en el que ya necesitas ayuda para la vida convencional. Lo suyo sería alargar la vida libre de discapacidad lo que más podamos y, a ser posible, la vida en buena salud autopercibida. El récord o lo ideal sería, oye, yo he estado jugando al tenis hasta los 85 sí. y por la noche me muero y ya está. Sí. ¿Y por qué es que, bueno, al menos yo percibo la sensación de que la gente mayor, por ejemplo, yo lo veo en mis abuelas, cuando cumplen una cierta edad, pues en el caso de mis abuelas es bastante espectacular, porque es por encima de 90 años, digamos que hasta los 87 era un tema de una vitalidad, de casi querer coger el coche, ser prácticamente autónomas, y luego en el espacio de 2 años, todo de golpe se les viene encima y les viene todo, pues dolores, enfermedades, ya necesitan un montón de ayuda, o sea, pero en un muy corto plazo, de repente, todo de golpe, ¿no? No sé si en su caso eso es un ejemplo de muy bueno, de decir, oye, habéis mantenido lo máximo posible y de repente todo de golpe, o sea, como que qué gusto que no ha venido poco a poco, pero sí que me da la sensación de que pasa así de repente. Sí. Ese cambio no está documentado. Está documentado el anterior, el que te he dicho de los 60, pero el del paso de la vida libre de discapacidad a discapacidad se puede producir efectivamente en poco tiempo, pero el por qué hay no lo sabemos. Incluso hay gente que, como tu abuela, pues a lo mejor ha pasado a los 87 y otras personas les pasa a los 82 y viven hasta los 95
Pero hay otras personas que les ocurre a los 84, ¿no? A los 94 y viven hasta los 95. O sea, ese último cambio a veces puede ser por una circunstancia intercurrente. Por ejemplo, una caída y una fractura de cadera. Ujú. O una neumonía. O incluso una sordera, ¿no? Que aparece, o una degeneración macular, que te quedas ciego o que ves poco en unos pocos meses o años, y de repente eso impacta en tu salud global de tal manera que empieza un declive muy, muy rápido. Vale. En cuanto a la longevidad y la correlación que tiene con las clases sociales. Esto te he oído a ti hablar de esto, y se ve que hay un estudio que se hizo en Francia que analizaba un poco la longevidad en mujeres sobre todo, y analizando un poco según en qué clase social estaban. Entonces hay una correlación entre cuánto dinero tiene esta clase social, o el tipo de trabajo, sobre todo en mujeres que llevan a cabo, la industria en la que trabajan, etcétera, y el tiempo que viven. Sin duda. Y hay muchos estudios que ya lo están viendo. Y, o sea, pero entonces, que esos estudios lo que nos están diciendo es que es por el tipo de trabajo que están haciendo, o simplemente por el hecho de trabajar, o es una acumulación de estrés. Es todo. Es la vida en general. Nuestra longevidad está determinada en parte, como dije al principio, por la genética, el genoma, y en parte por el ambioma. El ambioma es el entorno. Siempre hablamos, el entorno le damos un 70% y al genoma le damos un 30%. No sabemos muy bien de dónde viene esto, pero parece ser que viene un estudio que se analizaron gemelos para ver cuánto vivían. Y entonces dieron ese porcentaje según si tenían el mismo estilo de vida o diferente. El ambioma, a su vez, depende de dos cosas. De cómo te trates tú a ti mismo y cómo te trate la vida a ti. Así que el ambioma no solamente son tus estilos de vida. Tú puedes intentar tener unos estilos de vida magníficos, pero si vives debajo de una línea de alta tensión, tenemos un problema. Si tú vives en una ciudad con una contaminación brutal, tenemos un problema. Si tú vives en un país permanentemente en guerra, tenemos un problema. Si vivimos en un país con hambrunas, tenemos un problema. Todo eso es la parte del ambioma que no depende de ti. Y si tú vives, lo trasladamos a un barrio deprimido, pues probablemente no vayas, y eres de recursos bajos, no vayas a poder comer o dedicar esfuerzos a tu salud, a hacer deporte, a comer perfecto. Entonces, tus prioridades son otras, son la supervivencia, y comerás lo que puedas, y meterás las calorías que puedas, y fumarás, no porque te alivia, en fin. Sí. Entonces, lo que está claro que las clases sociales sí marcan la longevidad. Lo cual no quiere decir que haya gente de clase socioeconómica elevada que no la tenga, y que haya gente de clases socioeconómicas más bajas que tengan una larga longevidad. Pero en general esto ocurre. En Reino Unido hay ciudades enteras donde tienen longevidades que son similares a las africanas. Sí. De hecho, en Escocia, si no me equivoco, Edimburgo es una de las peores ciudades, que yo asumo que es por los hábitos de alcohol, en parte. Alcohol, sí, y muchas de estas ciudades que eran mineras y que se cerraron las minas, y entonces quedó toda la población ahí metida con una subvención estatal y básicamente pues beben. Porque además no está... hay ciertos países como por ejemplo China, donde ha habido un desarrollo económico en los últimos años, y una de las mediciones, la verdad es que no sé la edad media, la tasa de mortalidad supongo que también habrá subido la edad media, pero también puede estar justificado por avances médicos, ¿no? Que no necesariamente muestran el estado de la sociedad como tal, porque si miras uno de los índices principales, ¿no? Que es la obesidad, por ejemplo en China, que es un país que se ha desarrollado mucho en los últimos 20, 30 años, muchísimo, ves que la tasa de obesidad está subiendo a lo bestia. Entonces, en este caso es un país que va a mejor posición económica, pero que a nivel salud están empeorando. Bueno, a ver, cuando yo era pequeño,
había campañas para dar dinero para los chinitos que se morían de hambre. O sea, no hace tanto tiempo, recuerdo perfectamente el logotipo de la cara de un chinito con el sombrero así en cono, y era el paradigma del hambre. China ha mejorado su esperanza de vida media enormemente, ¿no? Y el hecho de que vaya mejorando esto, está adoptando estilos de vida occidentales. En el caso de la nutrición, está aumentando el sobrepeso y la obesidad, y entonces, pero la medicina sigue avanzando y la esperanza de vida seguirá aumentando hasta que llegue a una situación pues paralela a la de Estados Unidos o algo así, que si te fijas, la esperanza de vida de Estados Unidos es bastante más baja que la europea. Sí. Entre otras cosas porque no tienen un sistema de salud público como el que tenemos, el que disfrutamos en Europa, y porque tienen unos hábitos, sobre todo de alimenticios, que no son los más recomendables. Así que veremos China dónde llega. Pero por otro lado, China está liderando en gran parte toda la investigación en longevidad. Te metes a ver quién publica lo que está saliendo de longevidad, y es que casi todos los apellidos son Li. Ya ves. Sí, pero en las mejores revistas del mundo. Joder. Así que China va a decir mucho en esto. ¿Hay algún ejemplo de un país que esté yendo a peor en cuanto a longevidad? Bueno, el propio Estados Unidos se ha visto, uniendo las últimas preguntas, como el colectivo de mujer de clase socioeconómica deprimida ya vive menos que sus abuelas. Y ojo que sus abuelas no vivían mucho, pero han incorporado malos hábitos en cuanto a tabaco, alcohol y alimentación, más el estrés del trabajo en la calle. O sea, del trabajo, de no quedarse en casa. Sí. Y entonces todo esto está haciendo que en ese colectivo precisamente haya una involución de la esperanza de vida. Mientras que en las clases altas sigue subiendo la esperanza de vida. Y ese es un artículo que pues se puede encontrar, ahora no te puedo dar la referencia, pero que está. Así que sí existe esto. O sea, estamos yendo a peor en algunos casos. En algunos casos. En tu clínica o en general, bueno, en general no, porque hay muchas, supongo que en tu clínica estaréis bastante avanzados en esto. ¿Cómo medís la salud de alguien? O sea, ¿qué se usa para medir realmente si alguien está sano o no? Porque antes, por ejemplo, mi padre me contaba que iba al médico, le controlaban la presión, el colesterol, están muy bien y hasta luego, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay muchísimos avances en todo el tema de, oye, no, vamos a ver los niveles de VO2, por ejemplo, vamos a ver cuál es tu fuerza. Y tú, por ejemplo, ¿qué estás usando? Pues precisamente casi lo has dicho. Utilizo lo que se conoce de la medicina convencional y de la clásica, probablemente añadiendo más biomarcadores avanzados, por supuesto el colesterol, la tensión arterial, el peso, pero podemos empezar a hablar ya de algún otro marcador, como bien has dicho, el consumo de oxígeno, la fuerza de agarre, el que se llama el hand grip, medimos el equilibrio, medimos la potencia para sentarse y levantarse, medimos la flexibilidad, medimos la grasa visceral, medimos la densidad de los huesos, que, ojo, aparecen osteopenias en edades bastante precoces que quedan ocultas hasta que es demasiado tarde. Medimos marcadores de riesgo cardiovascular más allá del colesterol, como puede ser la apolipoproteína B o la lipoproteína A. Medimos la homocisteína, medimos niveles de vitaminas, niveles de hormonas, función neurocognitiva, microbiota intestinal. Entonces, todo esto ya sobrepasa el chequeo de tu padre. Medimos genética, o podemos medir la secuenciación del genoma completo, o solamente de 40 o 44 genes vinculados al cáncer, o 100 y pico vinculados a enfermedades cardiovasculares. En fin, puedes hacer una batería de pruebas bastante interesante. El que se sitúa en un interés más avanzado, pues se le puede proponer hacer un reloj epigenético, claro, de los que te he dicho. Esto es, podemos clasificar el interés de cada paciente o
usuario de esta medicina, si no le quieres llamar paciente porque no es un enfermo, en una situación muy conservadora o en una situación muy avanzada, ¿no? Entonces, y cada cual pues le sitúo en el lugar donde quiera. Y a través de la medición genética, ¿no eres capaz entonces, según las según las teorías, según las teorías que me comentabas antes, si tú puedes ver el perfil genético de una persona, ¿no le puedes casi estimar más o menos cuál es su...? Bueno, con genética, si hiciéramos una secuenciación del genoma completo, tenemos más de 22.000 genes, pero podemos analizar 900 y pico, que sepamos que tienen una vinculación con algún tipo de enfermedad. De aquí lo que podemos sacar es tu riesgo a alguna enfermedad y si ese riesgo es realmente importante. Y entonces ponemos en marcha las recomendaciones que dan las guías de las sociedades genéticas, ¿no? Podemos ver si eres un portador de algún tipo de variante genética que tú no la vas a sufrir, pero la pueden sufrir tus hijos. Podemos ver si tienes algún polimorfismo. No es una variante importante, sino una pequeña variación que te predispone un poquito más a ser hipertenso o a tener el colesterol alto. Difícilmente vamos a ver a poder analizar tu longevidad. Y podemos luego ver cosas irrelevantes, que es lo que le llamamos el funny genetics. Es que si eres genéticamente, estás más predispuesto para hacer deporte de resistencia, de fuerza, de velocidad, o si tiendes a ser, vas a tender a ser obeso, o el apetito te aumenta. Pero de ahí no pasamos hoy en día, O sea, y luego todo lo que puedes hacer en cuanto a prevención ya lo hacemos. Es decir, imagínate que tú tienes un alelo ApoE4. Eso quiere decir que tienes un poco más de predisposición para enfermedad de Alzheimer y enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vigilarte y hacer las cosas bien, tener tus buenos estilos de vida y hacer las cosas lo mejor posible. Pero también lo vamos a hacer sin saber que tienes un alelo ApoE4. Eso es un caso de ayer de un análisis que ha saltado el ApoE4. Bueno, pues lo sabemos, pero eso es lo que te da, es un poco más de información para que extremes los cuidados. Pero yo a todos mis pacientes les animo a extremar sus cuidados. El tema de heredar de tus padres enfermedades o heredar una disposición genética que te hace más probable a tener un colesterol alto y demás. Te comento esto porque, por ejemplo, yo soy de Murcia y tengo amigos pues, que ahora me han dicho, yo tengo que llevar cuidado. Mi abuelo se murió de un infarto, colesterol muy alto en mi familia y demás. Y te dicen, no, es que tengo que llevar mucho cuidado porque esto lo he heredado y tal. Y luego ves sus hábitos y dices, no sé si lo que has heredado son los hábitos o la disposición genética que tienes realmente de tal. Porque veo tus hábitos y digo, pues si estás tomando todo el día picando chorizo, con alimentos como con muchas grasas y demás, pues joder, un poco... Bueno, a veces la genética es una excusa para no cumplir con los hábitos. En esto que te contaba de estratificar la conciencia saludable, como lo llamamos, la conciencia saludable de cada persona, pues te das cuenta de cómo es cada cual. Por ejemplo, a mi clínica hay mucha gente que nunca vendrá, pero nunca vendrá porque no tienen el interés de nada, ¿no? El nivel más bajo de conciencia saludable es aquel que viene a hacerse un chequeo para saber cómo está, pero no va a hacer nada de lo que le digas. No va a cumplir. Va a seguir fumando o va a seguir bebiendo 10 unidades de alcohol al día, no va a hacer ejercicio, pero el año que viene a hacerse otra vez su chequeo para saber qué ha pasado, ¿no? Ese es el nivel más bajo que puede entrar en mi clínica. El siguiente nivel es ya el que sí está dispuesto a cambiar sus estilos de vida. Y luego ya el siguiente nivel es el que está dispuesto a tomar complementos nutricionales. El siguiente nivel sería ya el que dice, bueno, pues a mí me interesa optimizar mis niveles hormonales. Sí. Y ya el último nivel sería un tipo Brian Johnson, ¿no? Claro. Oye, yo quiero hacer todo lo que haya en la vanguardia, aunque no esté totalmente demostrado. Bueno, pues esta persona que tú me has puesto el ejemplo, pues sería una persona que sería de los que ni siquiera entraría, no tiene un nivel de conciencia saludable que se excusa en la genética para seguir haciendo las cosas mal. Vale.
pues entremos en hábitos. Además, antes de entrar en hábitos, tú estás en una situación bastante difícil y es que tú eres un experto en todo lo que, de lo que hablas o de lo que hablas con propiedad, que lo que te permites a ti mismo hablar con propiedad en todo este tema de longevidad, pero a través de las redes sociales, hay mucho nutricionista o mucho no nutricionista que se las da un poco de nutricionista y que se permite el lujo de dar consejos, ¿no? Y lo vemos en dietas que van surgiendo, pues dieta ketogénica o solo carne o solo esto, solo más. Te voy a preguntar para ti cuál es una dieta correcta y creo que me imagino la respuesta, pero ¿qué opinas sobre el exceso de información y un poco la libertad para bien y para mal que están dando las redes sociales? Bueno, efectivamente estamos intoxicados de información, ¿no? Y concretamente con el tema de la nutrición, a mí me gusta hablar del título de un artículo científico que se publicó hace mucho tiempo, que era Nutrition Science, Poisoning Science. Ciencia de la nutrición, ciencia envenenada. ¿Por qué? Porque hacer un ensayo nutricional en humanos a largo plazo para ver el impacto que supone esa forma de comer en tu salud y en tu mortalidad es poco menos que imposible. Tendrías que meter a esos seres humanos en unas jaulas, darles de comer lo que van a comer unos, darles de comer lo que van a comer otros y ver qué pasa dentro de 30, 40, 50 años o cuando se mueran. ¿Qué es lo que se hace con los ratones, básicamente? Entonces, los ensayos de nutrición se hacen por encuestas nutricionales. Tú preguntas a la gente, ¿usted cómo come? Y te lo crees, aceptas que ha dicho la verdad y luego vas a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Así que es muy difícil saber si el vegano puro, el vegetariano, el flexivegano, el cetogénico, el ayuno intermitente, la mediterránea, dieta DASH, ¿cuál funciona? Parece ser, y yo es lo que recomiendo, es la mediterránea. La dieta mediterránea, pues ya sabemos que es una dieta rica en vegetales, frutas, proteínas limpias, sobre todo de pollería, el poultry, lo que llaman, menos de carne rojas, las carnes rojas limitadas, tiene sus frutos secos, en fin, ya sabemos, mucha fibra, poco carbohidrato refinado. Entonces, casi toda la literatura apunta a que es la dieta mediterránea la forma ideal de comer del ser humano. Y muy parecida es la dieta DASH, que es una dieta de control de la hipertensión, pero es casi idéntica. Lo cual no quiere decir que haya gente que, desde el punto de vista de la salud, ser vegetariano le vaya muy bien. Y hay estudios a favor. Pero también hay estudios a favor de la cetogénica. Y también hay estudios en contra de la cetogénica y en contra de la vegana. O sea, hace nada he leído un estudio grande sobre veganismo y mayor incidencia de Alzheimer. Y puedes leer el estudio de cetogénica y mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Sí. Pero claro, son estudios que te he dicho cómo se hacen, que son observacionales, no son estudios randomizados, controlados, doble ciego. Por eso en el tema de la nutrición yo creo que hay que poner un poquito de orden y de sentido común. Y ese orden y sentido común es, oye, comamos como comían nuestros abuelos. Y hay gente que me dice, oye, es que cuando dices eso, a lo mejor comían mal. Bueno, me refiero a la comida real, exacto, a la comida que vas al mercado y ¿dónde vas? Vas a la carnicería, vas a la pescadería, vas a la frutería, no te llevas la comida metida dentro de un envase de plástico, no sabes lo que hay dentro. Entonces, el jamón lo cortan de la pata. No es una masa metida dentro de un plástico que no sabes qué hay ahí, que probablemente haya patata, almidón, de todo. Entonces, comida real. Y en Murcia tenemos una de las cárnicas más grandes con el Pozo, pero yo el otro día en el supermercado, porque ya lo vengo haciendo bastante tiempo, ¿no? Pero mi novia siempre me ha hecho la bronca por comprar embutidos como ya cortados que no son de la carnicería y tiene toda la razón. Entonces, cosas porque cuando miras detrás, es que hay algunos, el otro día vi uno que era filete de pavo, 52% pavo. Y digo, pero ¿cuál es el otro 48%? ¿Pero qué es el otro? O sea, pues ahí está. Sí. O sea, sí, deberíamos... ¿Y por qué te digo esto de nuestros abuelos? Porque
no había eso. Claro. Probablemente iban a la charcutería y tenían el pavo colgado ahí. Claro, total. hasta con plumas. Claro. Y ellos sí tenían que hacer todo el trabajo. Joder. Es que es lo que tú dices. Al final hay estudios de todo y bueno, hay Y en todos los sentidos. sentido común, pero a mí me cuesta, por ejemplo, yo hago mucha bici y eso me lleva a consumir muchísimos hidratos. Siempre intento que sean limpios, pero bueno, deslices evidentemente. Y en ocasiones he probado, por ejemplo, no es una dieta como tal, pero sí que reducir muchísimo la cantidad de hidratos a la hora de cenar, ¿no? Y esto lo que me lleva es que he visto que me despierto encontrándome fantástico, porque me veo además súper fino, porque, bueno, estoy vacío, digamos, pero luego a la hora de entrenar noto que no tengo tanta garra y tal. Pero una persona que al final solo hace un trabajo de fuerza, por ejemplo, no hace tanto trabajo de rendimiento a nivel cardiovascular, como puede ser la bici o correr, etcétera, es verdad que puede hacer una dieta ketogénica, puede verse siempre súper fino, porque al final no está guardando nada de líquido en el tema de los carbohidratos, y claro, eso le va a llevar a encontrarse, al menos a sentirse mejor. Pero ¿hasta qué punto nos tenemos que guiar por cómo nos sintamos mejor o por lo que tú, por ejemplo, nos dices, oye, la dieta mediterránea es mejor? Si alguien no come verduras y le sienta increíble, va a decir, bueno, pues ¿para qué quiero comer verduras? Claro. Bueno, tú has dicho el sentirte mejor en cómo te veas en el espejo por la mañana. Sí. Efectivamente, cómo estás de vacío o cómo estás de definido, ¿no? Y esto me lo conozco perfectamente porque he convivido con estas inquietudes y sigo conviviendo con ellas a diario. Uh-huh. Entonces, otra cosa efectivamente es cómo estén tus marcadores de salud. Es habitual que en deportistas de fondo, como tú, que necesitan tomar mucho carbohidrato para tener la energía necesaria, pues que los marcadores del metabolismo hidrocarbonatado no estén en sus valores óptimos. Es habitual que yo vea una hemoglobina glicosilada, que es un chivato de tus niveles de glucosa de los últimos 3 meses, pues de 5.6, que no es un valor malo, pero 5.7 se empieza a considerar prediabetes, pero no es un valor óptimo. Entonces, luego tenemos que poner en la balanza... Ahí estás hablando de mi capacidad de consumir grasas, ¿no? Como energía. No, carbohidrato. Sí. O sea, quiere decir que estás haciendo tus picos de glucosa porque te has tomado tus espaguetis para poder montar en bicicleta en condiciones, ¿no? Entonces has hecho ese pico y ese pico ha dejado una marca que la medimos a través de la hemoglobina glicosilada. Vale. El impacto de esa hemoglobina glicosilada a largo plazo en ti está borrado por tu ejercicio físico. Uh-huh. O sea, tienes el marcador subóptimo, pero por otro lado, las probabilidades de que desarrolles una prediabetes y posteriormente una diabetes no es tal. Si yo veo ese 5.6 de hemoglobina glicosilada en uno que solo hace entrenamiento de fuerza, ojo, ahí sí hay que interpretarlo de otra manera. De igual manera que hay muchos estudios que ven que los fondistas tienen más calcio en las coronarias, que es un marcador de riesgo cardiovascular. Y este es otro tema muy interesante y que no se deja de publicar. Y entonces, algo pasa, que hay un daño en el endotelio, en el fondista, pero su morbimortalidad no está elevada. ¿Por qué? Porque la compensa con otras... o sea, sí hay un daño endotelial, uh-huh, pero no se representa con una menor morbimortalidad. Bueno, es lo que me comentabas antes, ¿no? Que al final los ciclistas del Tour de Francia, tú les mides los biomarcadores al final de una etapa y dirías que todos se van a morir mañana. Claro, exacto. Después de una etapa tú miras y dices, aquí hay un fallo metabólico global. O sea, esta gente está... algo les está pasando, les está fallando el riñón, les está fallando el hígado, les está fallando todo. Y entonces esto va hilado con lo que te quería preguntar ahora, que es en cuanto al deporte, ¿no? Que a mí me lo dice mucha gente, que a veces me da la sensación de que es su excusa un poco para no hacer deporte, que es que demasiado deporte tampoco es bueno. A ver, todos los estudios, y hay uno muy reciente, que analizan la morbimortalidad o la esperanza de vida de los deportistas de élite, ¿qué es lo que demuestran? Que viven más y mejor. Ya está. Vale. Viven más y mejor. Luego puedes utilizar la crítica. Ah, claro, es que genéticamente eran los buenos. Y además es que, como eran deportistas, no fumaban, ni bebían, se cuidaban. Eran gente que tenían los buenos estilos de vida, pero es que además, para llegar a los podium, tienen que ser genéticamente la selección. Sí. Cierto.
Vale, muy bien. Pero por lo menos, y sobre todo cuando les comparas con sus coetáneos que llevaron la vida que llevaron, ¿no? Entonces tú ves que según qué deporte, pues sobre todo los aeróbicos, la esperanza de vida es varios años mayor que la de los coetáneos que no eran deportistas. Pero te estoy hablando de deportistas de élite, olímpicos, ganadores del Tour de Francia. Sí. Por lo menos eso demuestra que no les acorta la vida. Claro. O sea, no les acorta la vida. Vale. ¿Por qué? Porque no viven menos. O sea, la teoría... Solamente los del culturismo viven menos, si lo consideramos deporte. Uh-huh. Pero no se mueren generalmente de una cuestión, de una patología. Estos mueren de muerte violenta. Porque viven un poco en un entorno social que acaban pues matándose de accidente, en peleas o cosas así. ¿Sí? Sí, eso está estudiado. ¡Ostras! O sea, no tiene nada que ver en realidad con... Bueno, algo hay. También lo sé que se mueren pues, de una hipertrofia ventricular, ya un infarto de miocardio, pero hay otros que es que luego su forma de vivir pues es ser guardaespaldas o están metidos en un entorno que no es precisamente el más saludable. Vale. Entonces, la teoría de que el corazón, en realidad, todos tenemos un límite de pulsaciones que vamos a dar en nuestra vida. Eso Donald Trump dice esto, por ejemplo. Que todos tenemos una cantidad de pulsaciones que vamos a emitir en nuestra vida y cuando antes las gastes, antes te mueres. Error. Claro. Esto es una teoría muy graciosa, ¿no? Y que yo a veces la utilizo para explicarles a los que te dicen, no, si haces deporte, gastas antes ya, pero también les digo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no estás haciendo el deporte el resto del día, vas bastante más lento. Sí. Los latidos que te ahorras durante 23 horas diarias con los que has dado de más durante 1 hora diaria, te alargan la vida 10 años. Ahí tienes la respuesta. Entonces, la bradicardia del deportista. Sí. No, porque, joder, parece mentira, pero es algo que a mí se me ha dicho mucho, en plan... Sí, todavía. Sí, con tanta bici y tal, a ver qué pasa, tal, luego cuando pares, no sé qué, tal, y yo, bueno, pues con tanta bici, lo que sí puedes saber es que puede haber daño endotelial a muy largo plazo, pero tu morbimortalidad, el evento es más difícil de que ocurra. Puede que tengas placas en tus arterias, pero placas muy estables, muy poco inflamadas, muy eficaz. Que, por cierto, este es otro de los biomarcadores que medimos en la clínica. Cuantificamos la cantidad de placas que tienes en tus arterias. Vale, fantástico. Pues ahora el contrario, el sedentarismo. Esto está claro y además hemos tenido varios invitados que nos han dicho, ¿no? Que uno de los principales factores, y sí que lo parece, que es, al menos de mi generación, tú ves a gente de mi generación, y es verdad que entrenan, porque hay bastante hábito a ir al gimnasio y demás, sobre todo por un tema estético quizás, más que de salud, pero bueno, el día a día es 10 horas sentado, o sea, ahí es a donde vamos, 10, 11, y cuando termino de estar sentado me voy al sofá, y si hago algo es ir al gimnasio 1 hora, pero luego vuelvo al sofá, cojo el ascensor y voy al sofá. El sedentarismo es realmente el cáncer, al menos de mi generación. Tengo una diapositiva en mis ponencias que pone sitting time kills you, o algo así. Entonces se ve la silla en el ordenador y debajo se ve una bomba de relojería, ¿no? Sí, se ven los cartuchos de dinamita con un reloj. Sí, total. Y efectivamente. Y ayer me mandaron una publicidad de ASICS. Que sí, te la iba a comentar. Buenísimo. Brutal. Buenísimo. Sí. ¿A que sí? ¿Lo has visto? Y luego pensé, digo, o sea, bueno, para los que no la hayan visto, la pondremos, pero es básicamente, sale un actor muy famoso, sí. no me acuerdo de su nombre. El de Successions. El de Successions, justo. Que básicamente está diciendo, está haciendo una narrada de te está matando tu vida sentado de una manera muy divertida y además va de la mano de que es ASICS, que obviamente es una marca que promociona el movimiento del deporte, pero yo cuando lo estaba viendo dije, ¿y los empleados de ASICS que es de la oficina que están? Porque no me creo que no haya ninguno que no se tenga que tirar 10 horas sentado. Sí. Pues sí, no, el sedentarismo, lo que pasa que, bueno, a ver, tenemos que vivir, tenemos que ganarnos la vida, entonces, a ver, ¿qué alternativas tenemos al tiempo sentado? Pues tenemos la alternativa de las mesas que se elevan para trabajar de pie,
Tenemos la alternativa incluso de cintas que pasan por debajo de ti, que tú Vas andando. bajas andando. Mira, te voy a dar dos anécdotas, ¿no? Mi yerno, el domingo, se han venido, mi hija y mi yerno se han venido de Londres a vivir a Madrid y acaban de estrenar su casita. Y su mesa era una mesa de las que tiene el botón y se eleva. Él trabaja en casa, está siempre en casa, y entonces tiene su mesa que puede subirla, puede bajarla, y esto es una manera de cortar el tiempo sentado. Claro. Por otro lado, otra anécdota es de un paciente que he tenido estos días que hace 25.000 pasos diarios. ¿Y por qué? Porque trabaja andando. O sea, tiene una cinta rodante debajo de la silla de la mesa elevada. Ya ves. Entonces hace sus 25.000 pasos diarios, además de su sesión de entrenamiento habitual. También funcionan muy bien las Fitballs. Los Fitballs. Sí. A mí esto me recordó el doctor Borja Núñez, que me dijo que en este caso era por un tema de tener los músculos correctos activados durante todo el día, porque el hecho de estar sentados también nos está llevando a tener muchos problemas fisiológicos de decir, bueno, pues por ejemplo, dolores, no desarrollamos el glúteo nada, etc. Él dice, hay una pandemia de glúteos, tal. Y estar en la Fitball es acojonante porque tardas en acostumbrarte y sobre todo tienes hasta agujetas al día siguiente, de que tu cuerpo está como activo y no lo notas cuando estás sentado, pero al final vas acumulando eso y dices, joder, es que realmente cuando estamos sentados en una silla normal, no estamos ejercitando nada, nada. Bueno, esto efectivamente es normal. Que también hará que baje la cantidad de calorías que deberíamos comer, o sea, al final tu metabolismo basal es muy difícil de medir, pero si estás todo el día sentado es que no es nada. Claro. O sea... Bueno, pues sí, el fútbol es algo que efectivamente mira, ayer estaba una de mi equipo trabajando en el fútbol. Claro. O sea, estaba en mi propia consulta. O sea, que eso no es raro que ocurra. Y luego hay otra cosa que hablabas muy bien del sitting time. Hay un estudio de no sé qué tribu africana que tienen el mismo número de horas de sitting time que los occidentales, y sin embargo no tienen todos los riesgos metabólicos. La cuestión es que su posición de sentado es en cuclillas. Estar en cuclillas todo el día. Sí, y entonces todo eso activa grupos musculares, y están estudiados, que hacen un mayor gasto calórico. Ostras. De hecho, tú si ves fotografías de África o de Oriente Medio, es muy habitual ver a la gente en cuclillas debajo de un árbol. No están sentados en una silla. Y es diferente el gasto calórico por la activación de ciertos grupos musculares. Que voy a tener que cambiar estas sillas, justo pensándolo digo. Estamos hablando de esto y cojo aquí a todo el mundo y lo siento en sillas. Bueno, todos estos son aspectos que vamos conociendo y que luego pues puedes ir poco a poco incorporándolos a tus estilos de vida en la medida de lo posible. O sea que yo también lo que te digo es que no tenemos que llegar a ser Brian Johnson. Es bueno que vayamos incorporando cosas beneficiosas, pero sin llegar a una obsesión. Porque también obsesionarnos no es bueno. Claro. Y a veces incorporar todo lo que es científicamente bueno te puede crear una insatisfacción que ya borra el efecto bueno de todo eso. Claro. Es contraproducente, ¿no? Pues mira, ya es que no salgo con mis amigos porque no quiero ir a cenar a un restaurante, o no quiero beber una copa de vino, o no quiero... No, eso ya es llegar a un extremo en el que empezamos a ir mal. Y cada cual tiene que hacerlo con sus objetivos personales y en la medida de sus posibilidades, para llegar a esa esperanza de vida en salud lo más larga posible, independientemente de que sean 85, 95 o 105. Claro. No sé si has leído el libro Why We Sleep de Matthew Walker. Supongo que sí. Voy a estar con él a partir de dentro de 2 semanas en California. Pues bueno, yo me lo leí y me gustó mucho. Además, siempre me lo leía antes de irme a dormir, que me ha ayudado mucho. Porque empezaba como a encontrarle un sentido de, joder, es tan importante que me vaya a dormir, que al final me iba a dormir, ¿no? Y en su libro pues aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que él dice
bueno, todo el libro va sobre la importancia del sueño, pero, joder, dice una frase que es, ningún ser humano no está demostrado, o sea, perdón, ningún ser humano es capaz de vivir durmiendo 6 horas o menos. Si hacen eso, se acaban muriendo. Como por manera de describir la importancia del sueño. Entonces, quería preguntarte a ti si tú en tu trabajo has visto una correlación muy fuerte en el sueño y la salud del sueño con los pacientes que puedan tener más problemas de salud o no. Bueno, lo primero que no, la respuesta es no directamente. Pero también te digo que como la media de edad de lo que yo veo está en los 40 largos y 50, por supuesto tengo gente de 80, y ayer me dijeron que quería venir uno de 92 a hacerse su primer chequeo y le dije que por supuesto, ¿por qué no? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y también tengo los hijos de mis pacientes de 18, 17 que dicen, oye, pues, échales un vistazo para ya que vayan concienciándose. Bueno, pues en esa medida de edad que te digo, es raro que alguno te diga que duerme perfecto, ¿no? La mayoría de la gente tiene un sueño, concilian bien el sueño, no tiene insomnio de conciliación. La mayoría de la gente duerme sus 7 horas de promedio. La mayoría de la gente tiene el sueño fragmentado, quiere decir que se despierta por la noche, ya sea para ir al baño o porque tiene problemas en la cabeza. La mayoría de la gente reconcilia bien el sueño. La mayoría de la gente se queja de que duerme mal. O sea, todo esto tiene una percepción subjetiva de que no estoy durmiendo bien, pero casi todos reconocen que no tienen somnolencia diurna y que es un sueño reparador, que esa es la clave. La clave clínica sería que tú te encuentres descansado por la mañana y que no te vayas durmiendo en los semáforos o te vayas durmiendo en el trabajo. En cuanto al número de horas, Matthew Walker habla del límite de 6 horas. Sí, es más o menos, pero también eso sabemos que se aumenta con mayor morbimortalidad, dormir menos de 7, aunque hay colectivos que duermen un promedio de 5 horas, creo que son los mormones, y no tienen mayor morbimortalidad. O sea, y genéticamente son de sueño corto. O sea que eso existe también. En mi opinión... ¿Eso existe dentro de, por ejemplo, puede ser que mi novia sea de sueño corto y yo no? Perfectamente. Claro. Y puede ser que tu novia sea un cronotipo vespertino, es decir, le encanta empezar a dormir a la 1 de la madrugada, y que tú seas un cronotipo matutino que te encanta levantarte a las 5:30. Sí. Entonces ahí tenéis un problema de conciliación. Ese problema lo tengo con Álvaro, que está aquí, que para que no lo sepas es la persona que está involucrada en el podcast también, ayudándome con todo. Y Álvaro tiene ese tema de que Álvaro es un búho. A Álvaro le entra la inspiración a las 11 de la noche. Claro. Claro. Eso es lo que tienes que hacer. Sí. Porque cada uno tiene que respetar su propio cronotipo. Eso se llama cronotipo, ¿no? Genéticamente, ¿qué eres? ¿Eres un búho o eres una alondra? Pero entonces todas las personas que tienen que ajustarse a los horarios de esta sociedad... Pues el que tenga un cronotipo extremo, el que no sea el intermedio, que es la mayoría de la gente, pues está fastidiado. Está fastidiado porque tiene que adaptarse a algunos horarios laborales. Entonces, yo cuando veo esto del cronotipo, hay un cuestionario que lo puedes hacer y te dice más o menos qué tipo de cronotipo tienes. Luego otra cosa que hacemos es medir en distintos momentos de la noche tu curva de melatonina para saber si el fenotipo, es decir, el cómo se está expresando tu cronotipo, coincide con tu cronotipo genético o no. Si no, hay lo que se llama una cronodisrupción. Si Álvaro, que es un búho, se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, va a tener una cronodisrupción seguro. Y eso no es bueno para él. Claro. Y al revés, si tú trabajas en la noche, porque trabajas en una discoteca o yo qué sé, o trabajas en un hospital de turno de noche, pues
vas a tener también una cronodisrupción. De hecho, eso sí que está demostrado, Sí. porque la gente que tiene turnos de noche luego tiene más problemas. Por supuesto, o turnos cambiantes, Claro. o los que hacen vuelos transoceánicos permanentemente, acaban haciendo una cronodisrupción. Vale, interesante. A nivel de vicios, quería comentarte el tema del alcohol. La copa de vino que se recomendaba o que siempre se ha dicho, se ha quedado la broma de, no, una copa de vino está sana. ¿Sí o no? Pues mira, yo aquí, si lees mis artículos divulgativos, pues recuerdo que Que no. que hay algo que dije cero. O sea, básicamente siempre se habla de la teoría de los cardiólogos y la teoría de los oncólogos. Los cardiólogos han visto que 0 copas de vino tiene mayor morbimortalidad que 1 o 2. Y luego a partir de 3 ya empieza a subir la morbimortalidad. Por lo tanto, conclusión, 1 o 2 copas de vino es beneficioso para tu corazón. Los oncólogos ven que 0 copas de vino, o cerveza, o de alcohol que sea, es mejor que 1, mejor que 2, mejor que 3. O sea, la curva de morbimortalidad va subiendo desde el consumo 0. En los otros no. Primero baja y luego sube. Es lo que se llama una curva en J. ¿Y tú cómo gestionas esto, por ejemplo? Malamente. No, ¿cómo? La recomendación es 0, o lo menos posible, ¿no? Pero ¿te acuerdas que te decía que la vida no solamente es esto? O sea, que tienes que reconciliarlo con tu entorno social y con todo. Si yo tuviera que decir, lo ideal sería, pues no beber. Claro. Bueno, y luego, pues si te bebes una copa a la semana, no, el impacto va a ser casi nulo. Si te tomas 5, pues también casi nulo. Por ejemplo, Canadá este año ha marcado las 7 Vs. V son unidades básicas de alcohol, como un límite serio. Oye, 7 copas de vino te las puedes beber en un día, te las puedes beber en una fiesta. O si sales sábado y domingo, las 7 ya han caído. Entonces, pues la recomendación es cuanto menos, mejor. Y da igual, es curiosidad mía, o sea, 7 copas de vino, da igual si me las tomo una cada día de la semana que 7 el sábado. Bueno, esos son los dos modelos, el modelo mediterráneo y el modelo nórdico. Ok, el nórdico es de golpe. El nórdico es de golpe y parece que es peor, ¿no? Vale. Que el que sea el más mantenido. Por otro lado, en el modelo mediterráneo, ya en la dieta, en la pirámide mediterránea, está la copita de vino dibujada, está dibujada. Entonces ese consumo moderado, pequeñito, en el tiempo, pues parece que... También te tengo que decir que ha salido un artículo muy reciente también de un estudio epidemiológico muy grande y que no veía en morbimortalidad global, no cardiovascular ni oncológica, y no salía muy mal, otra vez el consumo de 1 o 2 copas. O sea que la ciencia va cambiando, Vale. O sea, va teniendo sus pros y sus contras. Yo, como algo prudente y razonable, pues diría, si es posible, nada, y si no, intenta a no pasar un hombre el promedio de 7 copas de vino a la semana y la mujer 4. Vale. Por cuestión de tamaño, nada más. Okay. Hablemos de nicotina. Bueno, el tema del tabaquismo es algo que hasta parece que va a menos en general. Sí que es verdad que si miras atrás, pues o tus padres fumaban, todos sus amigos fumaban, o no sé si tú has fumado en algún momento de tu vida. Yo he fumado algún cigarrillo socialmente, pero me sentaba fatal. Vale. Ahora ha habido una transición, ¿no? a otros dispositivos, a los vapers, etcétera, que no se sabe muy bien. Evidentemente no son buenos, no sabemos si son mejores que el tabaco o no, pero la cuestión es que hay una franja de edad que quizás es menor que la mía, ¿no? Yo si tengo 26, pues hay como un grupo ahí de entre 16 y 23 años que están empezando a fumar de una edad muy temprana, antes que el tabaco, por el hecho de los sabores, ya pues un vapers con sabor a fresa, no sé qué, y que, bueno, el gobierno y las regulaciones están tardando en salir o han tardado en salir porque es algo muy nuevo, ¿no? ¿Qué efecto puede tener esto? Porque creo que hay datos de que nunca antes en la historia la gente estaba enganchada a inhalar algún tipo de humo de una edad tan temprana. Bueno, pues lo que yo leo en la literatura científica es que efectivamente parece que va a haber problemas.
O sea, no tenemos todavía muchísima información, pero creo que no tanto como el tabaco convencional, pero lo va a haber. Vale. También, con esto que dices, o sea, todavía puedes montarte en un avión donde en el asiento de delante ves el cenicero. Sí. O en un autobús antiguo, para que veas. Y hilando con lo que hablábamos antes del alcohol, yo estoy seguro que en un futuro nuestros nietos dirán, se celebraban bodas y se bebía champán, como algo impresionante. Como ahora nos sorprende ir en un vuelo con gente fumando, que les ponían en la parte de atrás. Yo eso lo he vivido. No, bueno, el tema del alcohol es que al final está muy metido en nuestra sociedad como algo normal, pero no deja de ser una droga casi como cualquier otra o peor. Lo que pasa es que eso ahora mismo la asumimos pues que está ok, que te tomas 6 cervezas y no parece nada tal. No obstante, pues no sé, te drogas con alguna otra cosa o te fumas un porro y es un gasto. Bueno, a nivel de suplementación, y quiero ir rápido porque sé que estás muy ocupado y tienes que irte, pero a nivel de suplementación sí que quería entrar al menos en un concepto, que es que, y yo por ejemplo, a mi padre se lo he llegado a recomendar bastante, el decir, oye, papá, es muy probable que tus niveles de testosterona estén bajos. Mídetelo. Joder, acabas de cumplir 60, estadísticamente estarás bajo de testosterona. Hay estudios además bueno, ya hay estudios de todo, ¿no? Pero hay estudios que muestran una correlación entre el nivel de testosterona y la depresión en gente, en hombres en este caso. Entonces, ¿cuál es un poco tu opinión o cuál es tu respuesta a la gente que dice, no, yo no me suplemento porque no es natural? Bueno, primero, cuando hablamos de suplementación, podemos hablar de la suplementación nutricional. Y el ejemplo que has puesto, yo lo metería dentro de la optimización hormonal, que es un paso más, efectivamente. Pero tanto para el uno como para el otro, lo que pretendemos es estar en un nivel lo más óptimo posible. En cuanto a la suplementación o el complemento nutricional, puede estar indicado cuando tus niveles no son los mejores, eso es el nivel subóptimo, sin llegar a ser patológico, sin llegar a tener la enfermedad del déficit de esa vitamina. Y en esto yo lo apoyo fervientemente. Y en cuanto a la optimización hormonal, lo que se va viendo es que es bueno, sin llegar a tener un hipogonadismo asociado a la edad. Por ejemplo, tu padre, 60 años. Sí. Pues él puede tener unos niveles de testosterona que estén bajos, lo cual no es bueno para su salud. Has dicho, depresión, grasa visceral, disminución del rendimiento físico, de la vitalidad, de la libido, mayor riesgo de cáncer de próstata, ojo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Todo eso sí se vincula a niveles bajos de testosterona. Por otro lado, puede tener unos niveles que no se consideren bajos, pero que no estén en un nivel totalmente bueno. Y esa es la franja subóptima. Curiosamente, la Sociedad Europea y la Norteamericana de Urología más o menos tienen un corte que no es precisamente bajo de la testosterona y donde efectivamente muchos están por debajo de él. Y si medimos la testosterona libre, podemos ver cómo muchísima gente entra en la franja gris, una franja donde es susceptible de ser optimizada. Así que sí, esto tiene todo el sentido y cada vez tenemos más evidencia científica de lo que le estoy diciendo. Uno de los artículos que voy a publicar en prensa próximamente habla sobre un estudio de muchísimas mujeres, en este caso, que han seguido haciendo terapia hormonal para la menopausia por encima de los 65 años. Han analizado a aquellas que siguieron haciendo la terapia y muchas de ellas sobrepasaron los 80. Y han visto, es un estudio observacional, que su morbimortalidad era inferior que la de las mujeres que nunca hicieron terapia hormonal. O sea, malo, si está bien hecho, no es. Tiene todo el sentido del mundo porque, al igual que cuando hablamos de otros fármacos, al final, o sea, el ser humano no está hecho para la vida que llevamos hoy en día.
sea, tú no estás hecho para tirarte 50 años trabajando en una oficina y hacer relativamente poca actividad. O sea, tiene sentido que ahora tengamos que hacer algún tipo de terapia hormonal, como tú dices, para nivelar las cosas. A lo mejor no, pero que estar abierto de mente para hacerlo, vamos, al 100%. Yo al menos tengo claro que cuando cumpla por encima de 35 años, ¿no? Hemos dicho. Muy joven todavía. Bueno, pero no es que lo que vaya a hacer, sino que voy a ir a hacer un análisis contigo. Bueno, y vamos a ver que hay que meterme para estar en plenitud. Sí. Bueno, de hecho, los objetivos que tenemos con la medicina de la que estamos hablando es, uno, prevenir. Porque si no mides, no sabes. Si no te metes dentro, no sabes si tienes el genotipo ApoE o la placa en la carótida o la placa en la coronaria descendente anterior. Y la puedes tener muchos años antes de que tengas el primer síntoma. Es en esa fase donde se está cocinando tu enfermedad. Prevención. Y una prevención proactiva, incorporando estilos de vida y otras muchas cosas. 2, mejora de tu funcionalidad. Aquí es donde podría venir parte de la optimización hormonal, porque no es lo mismo que tu padre con 60 años tenga 2,6 de testosterona total a que tenga 5,6. Con 5,6 muy probablemente va a mantener mejor su masa muscular, su densidad mineral ósea, su vitalidad, su líbido y otras funcionalidades. Y por último, si es posible, pues llegar a ese lifespan, a esa longevidad de alargarla un poquito. O sea, es mantenerte libre de enfermedad y por otro lado muy funcional, que es lo que hablábamos de vida en salud. Correcto. En realidad es una mentalidad, una manera de verlo muy parecida a Susana, que te hablaba antes, con la que hablamos del Ozempic, en su caso. Y a mucha gente le sorprendió su punto de vista, como diciendo, es lo fácil, es lo tal, es lo cual. Bueno, ella dejó muy claro que no se trataba de que fuese fácil. De hecho, yo tuve una anécdota. La semana pasada, una clínica estética subió una foto a Instagram. No, me salió un anuncio random, a mí, de liposucción. Era liposucción sin marcas y recuperación rápida o sin no sé qué. Y yo les puse en plan, cuando el Ozempic te quita el trabajo. Y me dijeron, no sé quién eres tú para estar recomendando el Ozempic, no sé qué tal, y les mandé el podcast, ¿no? Pero fue pues mira, es que me pareció fatal que anuncien una liposucción gente aleatoria en Instagram. Claro. Bueno, pues con respecto a las incretinas, que es este tipo de fármacos, o las doble incretinas, triples ya, ahora ha salido la tercipatida, que es el Mounjaro. En el ámbito mío ya hay muchas ponencias sobre un fármaco de longevidad para meterlo dentro de los geroprotectores. Igual que se habla de la metformina, de la rapamicina o del dasatinib. Todos se están analizando muchos fármacos y su impacto global sobre el envejecimiento. Y ojo, que sospecho que todos estos los vamos a ver, las incretinas concretamente, las vamos a ver dentro del elenco de abordajes del envejecimiento, ya seas obeso o no. Sí, estandarizados. Bueno, ya veremos porque, claro, esto a ver cómo se gestiona, ¿no? Claro. Pero es que son unos fármacos que optimizan el metabolismo hidrocarbonatado, no paran de salir artículos que previenen el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular, tratan la diabetes, mantienen a raya la obesidad, o sea que... Porque mucho antes que llegar a estos niveles, que ya es, lo veo como a años luz en cuanto a la salud pública, por ejemplo, digo, me da a mí la sensación de que, por ejemplo, la salud pública y la manera de tratar las cosas, más que preventivo, es un poco reaccionar a los problemas que vayan saliendo, ¿no? O sea, sí. Por lo que me dices tú, ¿cómo es que no tiene todo el mundo un chequeo público mucho más intenso o que se miran solo las cosas básicas, no se mira la fuerza, no se mira todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque no hay recursos. Porque no hay recursos. O sea, si quisiéramos hacer eso, imagínate, creo que el presupuesto de la sanidad madrileña es más del 50% del presupuesto global. O sea, y en el global tiene que haber mantenimiento de algunas infraestructuras, seguridad, educación, en fin, un montón de cosas. Pues más de la mitad se lo lleva la sanidad. Y entonces esa sanidad, bueno, podremos debatir si está bien o mal gestionada toda esa sanidad, pero ahora mismo estamos muy contentos de que se haga un cribado
de cáncer de colon con una sola muestra de sangre oculta en heces, no 3, o hacer un test más avanzado que pudiera hacer biopsia líquida, pero mira, algo es. Y que se ha cribado en algunas mujeres de mama, pero la sanidad pública no puede abordar la salud dental, por ejemplo, y por supuesto, imagínate medir el consumo máximo de oxígeno. Ya. Eso es inviable. O empezar a hacer analíticas a partir de los 30 con una regularidad. O sea, es que ni hay medios, ni hay recursos, no es posible. Hoy por hoy no hay medios. Es importante que la gente que oiga esto escuche ese mensaje y entienda que no hay que hacer solo lo que la salud pública te recomienda, porque en España tenemos la gran suerte de que la salud pública, bueno, y en Europa es magnífica, sobre todo en España, comparado con lo que hay en otros países, es cojonuda, pero no deja de ser, no deja de estar reactiva, es medicina para el enfermo, para el que ya está enfermo. Lo cual, bueno, pues también hay que reconocer que tú puedes ir al centro de salud y que tu médico de familia te pida una analítica para conocer qué tal está. Eso ya es un acto de medicina preventiva, ¿no? Y que probablemente salte algo. Pero la medicina preventiva en España básicamente se hace con los reconocimientos de empresa, que es ahí donde tú te pasas un pequeño chequeo y ahí ya se descubre si tienes la tensión alta o si tienes el colesterol o la diabetes, lo básico. Sí. Pero que lo básico cubre mucho, ¿eh? Sí. Ya estamos cubriendo mucho. Por supuesto, ya irte a medir testosterona, homocisteína o grasa visceral es mucho más avanzado, pero tampoco aporta tantísimo. O sea, esto es lo del principio de Pareto. Con 4 cosas ya puedes medir mucho. Claro. Oye, en tu clínica nueva que me has dicho que estáis cerca de terminar, ¿no? O de tenerla abierta, me has comentado un poco que va a ser como lo más... toda la tecnología va a estar ahí. Comenta un poco lo que vas a hacer, cómo lo vas a estructurar y demás. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Ángel Durante Clínica? No, todavía no lo sabemos. De hecho, acaba de empezar una agencia de marca, ¿no? Para estudiar cómo se va a llamar. Sí, lo que pretendemos es un poco poder aunar la máxima tecnología en una ubicación buena, que es Madrid. Vivimos en una de las comunidades autónomas con una de las mejores y mayores esperanzas de vida del mundo, y creemos que tiene sentido que haya un buque insignia aquí, parecidas a algunas de las clínicas que hay en Alemania, en Austria, en Singapur, en Estados Unidos, y un poco viendo lo que se está haciendo. Ahora este es un mundo apasionante donde este tipo de medicina va creciendo. El mes de diciembre pasado hubo una reunión de los propietarios o de los gestores de estas pocas clínicas que hay en el Buck Institute de San Francisco, próximo a San Francisco, para un poco armonizar cómo se va a hacer esta gestión, ¿no? En principio son clínicas de gestión privada, pero hay que decir que ya en Israel, en Tel Aviv, hay una clínica pública universitaria que han montado una unidad de medicina de la longevidad. En Singapur otra, y la Clínica Mayo de Estados Unidos ha abierto su unidad de medicina de la longevidad. Lo que ya nos está indicando que esto viene, y viene fuerte. Y viene fuerte, donde se van a medir todos estos marcadores, no a todo el mundo, sí, a cada grupo etario lo que corresponda. Y bueno, y entonces nosotros lo que queremos hacer es un poco pues mejorar lo que ya se está haciendo, que yo creo que es muy bueno, pero se puede mejorar e incorporar pues algún tipo de terapia, ya sea hiperbárica, luz roja, crioterapia. O sea, va a ser un sitio donde yo voy a poder ir a que me hagas un análisis de cómo estoy y que luego además lo voy a poder tratar ahí. Puedes hacer alguna cosa. Eso yo le llamo los commodities. Pero realmente lo que más puedes hacer lo vas a tener que hacer tú y en tu casa. Por ejemplo, es un poco una diferencia con el modelo de Curotel de
de clínica incluida dentro de un hotel de lujo, donde tú vas, te tiras una semana, dos semanas. Estilo Booking. Sí, con la Butchinger o la Prairie. Se va a reabrir el antiguo Incosol, el Shaw Wellness Clinic, Lancerhof, en Estados Unidos el Cooper Aerobic Center, Canyon Ranch. O sea, que son magníficos, ¿no? Porque también eso tiene su función, que es vas, te metes una semana, 2 semanas, te haces toda la revisión, Pierdes como 7 kilos. una puesta a cero y luego ya te dejas llevar, ¿no? Bueno, pues hay estudios que se ha visto que eso funciona para bien. O sea, aunque es solamente un pequeño impacto, pero no va mal, aunque tú vuelvas a tu mal hábito. Ahora, lo correcto es que eso lo mantengas a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nuestro modelo somos el lugar donde se te controla, pero tú te lo haces solito en casa, un poco con nuestra ayuda, pero... Fantástico. Bueno, pues Ángel, con eso yo creo que hemos terminado. Nada, un montón de información súper valiosa para todo el mundo que haya escuchado esto. Y nada, agradecerte muchísimo que hayas sacado tiempo. Que bueno, ha sido difícil encajarlo en tu agenda, pero nada, has hecho el esfuerzo, así que muchísimas gracias. Okay, gracias a ti, un placer. Hasta luego. Vale. Qué bueno eres, macho. Sí. Eres.